Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray y también Josh Rosenstern junto también a Dave Smith. Les damos la bienvenida. Qué bueno que nos acompañan hoy. Son ustedes la razón por la cual estamos aquí. Y gracias por ser parte de la audiencia en todo el mundo. Quien quiera que usted sea y donde quiera que esté. Creo que durante el último año nuestra audiencia se ha duplicado realmente y yo pues me siento agradecido de poder decirlo y le doy al Señor pues la honra y la gloria por ello. Nosotros pues damos gracias a Dios por todo eso y como la mayoría sabe estamos estudiando el gran libro de Romanos. Personalmente creo que este es, si no el mayor libro en toda la Biblia. Eso es si podemos separar algún libro. Yo creo que todo es la palabra de Dios, todo de gran bendición e importancia. Pero en lo que tiene que ver con los creyentes modernos, el Nuevo Testamento, obviamente, el Nuevo Pacto, es de suprema importancia, ¿no? Y Romanos es ese libro que explica el Nuevo Pacto como nada más lo hace. Así que espero que ustedes puedan estar con nosotros pues cada día, sino la mayor cantidad de días posibles, ¿no? Yo creo que valdrá la pena que usted nos acompañe. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación, Romanos capítulo 1. Ya hemos estudiado esto anteriormente, pero yo sentí la dirección del Señor tocar el tema otra vez el día de hoy. Y Dave, por favor, iniciamos en el versículo 7 en el capítulo 1 de Romanos, por favor. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Hacer fue incorrectamente subtitulado por los traductores. Toda persona que es salva es un santo, y es así por Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Y quiero decir lo siguiente con respecto a esto. En el momento que una persona entrega su corazón a Cristo, no importa quién sea, no importa dónde estén, no hay diferencia. Instantáneamente son santos. Entiendo que los amigos católicos ellos lo ven de una manera distinta. Ellos demandan 2 o 3 milagros de una persona o algo así. Pero el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dedicó y dijo que cada creyente es un santo de Dios. Admito que hay veces que no nos comportamos como santos, pero deberíamos de comportarnos como tal. Y cada uno de ustedes que me está viendo ahora mismo pueden decir, bueno, yo no lo había considerado así. Bueno, la palabra de Dios así lo resalta. Si usted es salvo, nacido de nuevo por la sangre del Cordero, usted es un santo instantáneamente. Cuando nació de nuevo, instantáneamente fue un santo. Usted no trabaja para llegar a serlo, no puede. No hay manera que una persona pueda, por sus obras, pueda llegar al punto o al estatus de ser santo. No puede. Pero automáticamente, e inmediatamente, cuando usted viene a Cristo, en la mañana o la noche, o en el momento que sea, cuando usted nace de nuevo, en ese momento vino a ser un santo de Dios. Y debe de entender eso, debe de entenderlo. Eso es algo muy importante, y tenemos que entenderlo, pues. Entonces, es dedicado a nosotros, entregado a nosotros por el Señor Jesucristo, esa posición conforme le aceptamos como Señor y Salvador. Entonces lo que está diciendo, hermano Swagger, es que cada persona nacida de nuevo es un milagro. Sí, claro. Entonces la Iglesia Católica Romana lo entiende un poco bien, pero en su mayoría mal. No es por lo que hacemos nosotros, sino por su obra en nosotros, el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros en Cristo Jesús somos criatura nueva, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos apartados, hagios, la palabra para santos tiene que ver con pureza y santidad. Somos hechos justos milagrosamente por causa de lo que Jesús hizo hace 2000 años. Yo quiero hacerles a todos una pregunta, por favor. Ah, ¿qué significa ser un santo? ¿Y cuántos cristianos hoy día se miran a sí mismos en esa capacidad?
Una vez más, entramos a una nueva esfera, un nuevo ámbito con Dios. Somos apartados, hechos santos, santificados, apartados. Somos hechos santos a través de esa experiencia de nacer de nuevo. Esa palabra tiene que ver con el concepto de santidad, hageos. Y santidad es la justicia de Dios que se nos entregó por imputación cuando aceptamos lo que Cristo hizo en la Entonces cruz. estás diciendo que debemos de vivir en ese estatus y Es posición. una posición, ya como lo hemos dicho muchas veces, tenemos una nueva posición en Dios y aprendemos a vivir conforme a esa posición. No trabajamos para guardar esa posición, no trabajamos para ganarnos la posición, aprendemos para descansar en su obra consumada que estableció esa posición y su Espíritu Santo nos dirige de acuerdo a cómo debemos caminar en esa posición. ¿Puede una persona hacer algo que le haga daño, sea lo que sea, que le absuelve de ser un santo, ya no es un santo ante los ojos de Dios? Hay consideraciones con lo que llamamos gente apartada. Cuando una persona pierde su fe o deja de poner su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, y eso no le da al creyente un permiso para vivir en pecado o para caminar en pecado o para buscar el pecado. De hecho, yo creo que el verdadero creyente no desea pecar porque la nueva naturaleza en él Claro, no se claro. lo permite, pero si está luchando con el pecado o si tiene un hábito de pecado que lo está venciendo, no lo excluye ni lo elimina de la santidad. Él aún es un santo porque su posición fue asegurada por fe en Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Ahora, ¿no es esto solo para predicadores en el mundo protestante? No, cada creyente que ha hecho un compromiso con Jesucristo es hecho santo. Bien, bien. Hemos sido comprados, somos comprados Así por es. precio. El Señor, en el buen sentido de la palabra, es nuestro dueño, somos propiedad de Él. Somos esclavos de Jesucristo y solamente hay, irónicamente, libertad y soberanía en Él, Jesucristo. Así que cuando vemos esto, creo que más que, bueno, tal vez nuestra disposición al fijarnos en nosotros mismos, yo atraería nuestra atención en cuanto a cómo el mundo nos ve. Somos santos en cuanto a cuando el mundo nos ve a nosotros, el mundo no nos ve en la misma luz que ven a otros en el mundo. Permítame decirlo de otra manera. El mundo verá al cristiano, debe ver al cristiano y ellos se darán cuenta de que no hablamos igual, no respondemos igual, no pensamos igual. Hay una diferencia, una peculiaridad, algo muy único, y esa diferencia es lo que ellos atribuirían y con esperanza pudieran ver como el reflejo del Señor Jesucristo. Es un poco gracioso, pero cuando Francis y yo nos casamos muchos años atrás, yo tenía un trabajo con la compañía de distribución. Yo era uno de los operadores. Y, y un día el superintendente se acercó y dijo que a todo el mundo le iban a disminuir su salario por 25 centavos la hora. Y bueno, no era una situación muy placentera. Hubo una reunión y bueno, todos los operadores estaban allí, todos los que tenían que ver con esta decisión estaban allí y personas como yo estábamos allí porque el anuncio ya iba a ser oficial, ¿no? Y todo el mundo le habían bajado el salario 25 centavos la hora, excepto que el superintendente me dijo, Jimmy, quédese aquí, no se vaya, por favor. Yo no sabía para qué quería hablar conmigo. Yo pensaba que me iba a despedir, pero era algo totalmente opuesto. Cuando los demás salieron, yo fui el último que quedó. Y me dijo, a usted no le vamos a disminuir el salario 25 centavos. Usted se va a quedar con sus 25 y le vamos a aumentar 25 centavos la hora. Y alguien le preguntó después, señor Whittington, así se llamaba él, le preguntaron que por qué no le bajaron el salario a Swaggart. Y él dijo, cuando yo vengo aquí a supervisar, y este supervisor era un buen cristiano que amaba a Dios, un hombre que tuvo tanta paciencia más que cualquier otra persona enseñándome a operar aquella máquina. Y bueno, yo llego aquí muchas veces, Swaggart está orando y él no sabe que yo estoy aquí, pero yo lo estoy escuchando. Y yo no le voy a bajar el salario a una persona que habla con Dios. Y eso nunca lo olvidé, nunca lo olvidé. Fue un poco sorprendente. Pero debería haber algo diferente en los cristianos. Estamos viviendo en un tiempo donde es bien difícil
para los gerentes de negocios encontrar a alguien que está dispuesto a trabajar, que estén dispuestos a trabajar, mucho menos llegar a tiempo y hacer el trabajo. Uno de los significados que entiendo yo de un santo, hagias, es ser separado y estar listo. Estoy Así es. pensando de Israel. Dios los sacó para llevarlos a la tierra prometida. Y yo pienso que esa es una imagen de lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Los judíos de la antigüedad fueron santos? Eran apartados. Israel en general entró en pacto, así que sí eran apartados. Así que Pero no me parece que el Antiguo Testamento llama santos a nadie. si enfatizamos la santidad o todo ese aspecto, no había... Bueno, el pecado aún era un problema. La sangre de toros y machos cabríos no podían quitar el pecado. Así Pero en es, cuanto así a es. ser apartados, creo que podemos decir en ese sentido, apartados, separados, el estatus. Consagrados sí, pero Israel era una nación muy distinta. En otras palabras, ellos no se parecían a ninguna otra nación. Monoteístas. Correcto, bueno, no debían verse como otras naciones. Desafortunadamente, Israel a menudo sí se veía muy similar, pero individualmente, en cuanto a la santidad y la justicia, ah, no hay comparación al antiguo pacto y lo que tenemos ahora en Cristo. Así es. No, Así es. Eso no quería Pero- decir que no eran salvos. También no quiere decir que toda la nación de Israel era salva, porque no era así. exacto. Y realmente la cantidad de personas que eran salvas eran muy pequeñas. La palabra santo en el Antiguo Testamento se utilizó 34 veces, y en el Nuevo Testamento como 60 veces. Y había una diferencia, como usted ya lo ha identificado. Estaba leyendo un poco acerca de eso el otro día y dice ahí que la palabra santo en el Nuevo Testamento estaba muy cerca de la palabra de fariseo. Pienso que eso es muy interesante. Podemos elaborar más cuando regresemos. Muy bien, entonces tenemos que ir a la pausa ahora, ya volvemos, así que por favor no se muevan. Estamos de vuelta. Usted estaba diciendo algo antes de la pausa. Sí, mire, estaba leyendo el otro día un comentario acerca de Romanos. Ese escritor estaba diciendo que Pablo utilizó la palabra santo y él sabía que la palabra griega o que la palabra griega se acercaba a la palabra fariseo. Así que yo revisé y realmente no se acerca mucho en cuanto a lo que puedo ver en el griego, pero en términos de significado, la palabra fariseo sería apartados. Ujú. Y todos lo sabemos, era un término que era muy claro en su definición. Para los fariseos eran los apartados, pero sí eran un grupo muy distintivo. Podemos relacionarlos con teología, doctrinas y ciertas cosas que difieren de los saduceos. Pero bueno, este comentario decía que la palabra clave era apartados. Bueno, la palabra santo definitivamente es una definición clave para esa palabra también. ¿Sabe? El ser apartados. Esa es la palabra que se utilizó para Aarón en el sacerdocio. Kadosh significa santo, separado, traducido en derivativos. Sí, eso es verdad y es muy interesante. Lo triste es que los fariseos eran fundamentalistas. Correcto. Ellos decían que creían toda la palabra de Dios y odiaban a Cristo. Así es. Y eso pues era una contradicción. Odiaban a Cristo. Entonces entraron muy lejos en crucificar a Cristo más que los saduceos y todos los demás. Entonces mostrando que una persona puede ser muy religiosa, pero no ser salva. No podían aceptarlo Correcto. como Mesías, hermano Swagger. Ese fue el Exacto. punto clave. Sí. Estoy seguro que de alguna forma apreciaban su amabilidad y las sanidades. Ellos no querían que lo hiciera el día de reposo, pero de otra manera probablemente estaban felices. Pero no pudieron aceptarlo como el Mesías. No cupo ¿Por dentro qué? de su... ¿Por qué? Porque no cupo dentro de su imagen. Su o de motivación. su motivo, sí, simplemente no cupo dentro de este término, como usted lo dijo, fue traducido incorrectamente. Dice amados de Dios, llamados a ser santos, pero debió haber sido nada más llamados santos porque, bueno, Pablo jamás había ido a Roma, pero estos cristianos en Roma
No sabemos quién estableció esta iglesia en Roma. Sabemos en Hechos capítulo 2, versículo 10, que hay romanos entre el pueblo en el día del Pentecostés y sabemos que esta iglesia fue establecida. Algunos creen que Pedro estableció la iglesia en Roma, pero no hay prueba de eso, de que él haya hecho esto. Así que no sabemos cómo fue que, bueno, Pablo escribió la mayoría de sus cartas a iglesias que él había fundado, pero él no fundó a la iglesia en Roma, él no la estableció. Sabemos que eran cristianos, era pueblo de Dios, eran santos, eran amados de Dios y yo creo que él quiere enfatizarlo y utilizando esa palabra santos, una cosa que me vino a la mente cuando usted preguntó qué significa ser santo, aparte de estas otras definiciones de las que hemos hablado, para mí también significa ser parte de los elegidos de Dios, ser parte de sus elegidos, no elegidos de acuerdo a la definición reformada en la que creen que voy a ser predeterminado como elegido, sino elegido hablando de que cuando yo decidí seguir a Cristo, Él me hizo parte de su iglesia, parte de sus elegidos, parte de su novia. Así que sí es importante poder reiterar de que ellos eran llamados santos, no llamados a ser santos. Un pensamiento me viene a la mente y no lo he pensado bien, pero si nos fijamos en Kadosh, la idea del sacerdocio que era apartado y consagrado e intencionalmente utilizado para ser el mediador, la mediación entre Dios y el pueblo de Israel, la nación de Israel, por ello Aarón y sus hijos y los que le siguieron después. Pero nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios y nuestra obra no es necesariamente la de mediadores, pero sí somos los que representamos a Dios para poder salir y presentar el Evangelio Jesucristo a otros. Así que en ese sentido el servicio de santos también, bueno, no creo que podemos ignorarlo. Pero es una designación muy Sí, especial y debe de ser así así, es. ¿no? Nosotros somos separados del mundo y, y consagrados al Señor Jesucristo, a Dios Consagrados. nuestro Padre, y dirigidos, guiados, esperamos por el Espíritu Santo. Y así que es una designación muy especial. Eso es lo que Martín Lutero enfatizó. El sacerdocio de todos los creyentes, como el hermano John dijo, Correcto. tenemos un sacerdocio, cada cristiano es llamado a un ministerio, ya sea un ministerio vocacional o si es solo un ministerio en general, porque en ese momento la persona común no podía leer la Biblia en su idioma, estaba escrita en latín, así que solo podían entender lo que el sacerdote les decía. Martín Lutero, cuando él recibió su revelación de lo que estaba sucediendo y lo que llevó a la reforma, él dijo, no, todos somos llamados a ser sacerdotes, todos somos llamados a ser ministros, todos somos llamados a ser parte de este cuerpo y no solo está reservado para el sacerdote, sino para todos nosotros. Así es. Los Así es. bautistas del sur usan eso mucho, realmente enfatizan hecho. Cuando yo estaba en el seminario, ¿Enfatizaron qué? el sacerdocio de todos los creyentes, hablan Sí. mucho acerca de esa frase. Es una frase muy especial para ellos. Yo jamás la he usado mucho, pero por causa de mi historial teológico. Pero quiero mencionarles que yo crecí y escuchaba la palabra santo mucho. Yo soy del pasado de una iglesia pentecostal y de santidad. Y la frase santos de Dios, buenos días, santos de Dios. ¿Verdad? De esa frase, buenos días, santos de Dios. Y cuando el predicador predicaba, escúchenme, santos de Dios. Era una frase muy común. Yo creo que no la estamos usando lo suficiente hoy en día. Permítame hacerle una pregunta. Usted fue a una universidad bautista y usted también. Entonces, dos de las más reconocidas en la Sí, nación, creo, señor. ¿no? Y los bautistas, no quiero decir que tienen que hacer esto, solamente hago la pregunta, pero ¿en alguna manera adoran al Señor entre los bautistas? Alabanza en cuanto al servicio de Sí, alabanza. sí. Bueno, sí son, y bueno, varía de iglesia a iglesia, pero hay muchas iglesias que ellos tocan o cantan los himnos antiguos como Victoria en Jesús y Él me libertó, o coros más nuevos. Mire, la iglesia de mi hermano, la iglesia de mi hermano Tim, una iglesia bautista, es un maestro dominical. Ellos son muy demostrativos en la adoración, levantan sus manos, adoran a Dios. Sería casi como asistir a una iglesia pentecostal, con la excepción de que no hay énfasis en el mover del Espíritu Santo. Ellos no creen en eso, pero sí son demostrativos, levantan sus manos y adoran a Dios.
Ahora, cuando dices mover del Espíritu Santo, exactamente qué Bueno, quieres quiero decir. decir que no van a tener un mensaje en lenguas e Bien. interpretación. No van, bueno, obviamente el Espíritu Santo está en cualquier lugar en donde un grupo de cristianos se reúna, porque hay, bueno, el Espíritu Santo uno lo tiene cuando uno es regenerado, pero no creen en el bautismo del Espíritu Santo y todo lo que viene con ello. Pero bueno, ellos sí pueden ser bastante demostrativos en la adoración. En el seminario, cuando yo estuve allá, nuestros tiempos de adoración eran más formales, más litúrgicos, así que los himnos que cantábamos, mire, yo he estado en la iglesia toda mi vida y jamás he escuchado algunos de los himnos, no sé de dónde han salido, pero eran bastante formales en su sistema, pero bueno, ellos pueden ser, bueno, varía de iglesia a iglesia. Me imagino que así es. Permítanme responderle la pregunta en cuanto a mi perspectiva. Vivimos en Springfield, Missouri, hace unos años, y yo visité una gran iglesia bautista del sur, en la parte sureña del pueblo. Vivía en un pueblo llamado Nixon, y al salir de Nixon uno llega a Springfield. Es lo que yo llamo el sur de Springfield, Missouri. Hay una iglesia muy grande que tiene 3 o 4 mil miembros. Y le dije a Donna, yo quiero visitar esa iglesia. Así que lo hicimos. Y yo quedé grandemente sorprendido, hermano Swagger. Tenían maravillosa adoración. No había gritos, pero sí había personas diciendo aleluya, expresándose muy bien. Y el pastor, yo sé que él levantaba sus manos de vez en cuando. Y cuando él predicó, predicó con fervor y con gozo y con emoción. Y yo fui a iglesias de las asambleas por ahí y estaban medio muertas y muy secas. Así que les quiero decir que hay muchos bautistas del sur allá afuera que son más pentecostales que algunos de las iglesias de Algunas lo Dios. son, sí. Y eso es triste decir. Sí. El único servicio bautista que he visitado fue John L. Rice, que, que fue, bueno, fue en Atlanta. Él estaba allí en una iglesia bautista y, y fue realmente una enseñanza, así que fue un tipo de servicio distinto, ¿no? Y fue muy bueno realmente. La iglesia First Baptist de Dallas son muy libres. Son Sí. muy libres. Prestonwood Baptist en Dallas. Cuando usted ve sus servicios, ellos tienen a gente levantando sus manos y bueno, tienen la libertad de hacerlo. Sí. Probablemente algunos de ellos se van a meter en problemas si ven esta programación, pero un par de profesores que me dijeron, entre tú y yo, me dijeron, mira, yo estoy abierto al mover del bautismo del Oh, Espíritu sí. Santo. Estoy Bauticostales, abierto. ¿verdad? Sí, eran bauticostales en Así es. secreto, ¿verdad? Si la institución se hubiera busca. enterado de eso y se hubieran enterado de que ellos hubieran dicho eso, se hubieran metido en problemas, pero ellos dijeron, bueno, solo entre tú y yo sé que es real y hablaban acerca Alabado Dios. de experiencias que ellos habían tenido y lo que habían visto y bueno, estaban abiertos al bautismo del Espíritu Santo y creo que muchos bautistas lo son. Simplemente la tradición y creo que mentalmente se les dificulta entender, pero hay muchos pastores que ahora la denominación ha atacado fuertemente todo esto y aún hasta ha sacado a gente del campo misionero, gente que estaba siendo bautizada en el Espíritu Santo. Así que Bueno, yo es algo. escuché que habían hecho legal el aceptar a aquellos en el campo de misiones, ¿no? Que habían sido bautizados con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Bueno, creo que aún hay mucho debate, creo que aún están tratando de decidir todavía comentando en porque ello. bueno, si usted es de aquel grupo que no cree, es difícil negar lo que Dios está haciendo, porque esos misioneros están viendo grandes resultados en el campo, así que van a tener que comprometerse de alguna manera porque no se puede negar lo que el Señor está haciendo soberanamente. Se nos terminó el tiempo, así que bueno, yo espero que ustedes puedan estar con nosotros en la próxima programación y cuéntele a otros sobre un estudio en la palabra sobre toda la cadena, 24 horas al día, 7 días a la semana. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.